Nos complace recibir esta mañana 3 de los 4 candidatos y candidatas a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Está excusado don Andrés Bautista, presidente actual del PRM, quien tuvo el fallecimiento de su suegra apenas hace unas cuantas horas y está en los procesos de funeral allá en Moca. De manera que esa es la razón de su ausencia. Ayer presentaron la excusa muy gentilmente en horas de la mañana. Nos acompaña Jeanilda Vázquez, abogada, especialista en Derecho Civil, empresaria agrícola, presidente en funciones del PRM actualmente, fue secretaria nacional de organización del PRD, secretaria nacional de organización del PRM y la única mujer que aspira a la presidencia del partido. Dicho sea de paso, mujeres presidentes del partido, creo que Ibelice nada más en el PRD, después no recuerdo de los partidos grandes que hayan tenido mujeres presidentas, ¿verdad? En la historia política del país las mujeres no alcanzan la presidencia de los partidos. Después tenemos también a Jesús Félix Iglesias, un reputado médico, pediatra, infectólogo, Premio Nacional de Medicina del 2016, miembro de la Academia Americana de Pediatría y de la Asociación Mexicana de Profesores de Pediatría, militante del PRD y del PRM, fue candidato a senador en 1994, digamos que es el más veterano de los aspirantes. Y a José Ignacio Paliza, que es el más joven de los aspirantes, doctor en Derecho, con especialidad en estudios internacionales de Derecho, Negocios y Políticas Públicas, senador actual del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Puerto Plata, fue diputado ya por el PRD en el periodo 2010-2016. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para esta mañana. De manera que tenemos un panel de lujo para debatir la situación interna de un partido tan importante como el Partido Revolucionario Moderno. Y vamos a comenzar con una pregunta tan simple como, ¿por qué ustedes quieren ser presidente del PRM? ¿Comenzamos con la dama primero? La dama va primero, sí. Bueno, primero, muy buenos días al pueblo dominicano y a todo el que sigue este espacio cada mañana. Valorar, reconocer y digamos que de alguna manera sentir el espíritu democrático de este debate. Creo que es un escenario excelente para que nosotros podamos debatir nuestras ideas y para que el pueblo dominicano conozca los cambios que se están realizando al interno del Partido Revolucionario Moderno y entienda que somos en verdad una alternabilidad de poder y que estamos listos y maduros para enfrentar los retos que el país nos está demandando. Quiero valorar la presencia de mis compañeros y amigos de este panel, compañeros del partido, José Ignacio Paliza, una persona, un compañero con el que tenemos vínculos, que hemos trabajado juntos, el compañero Jesús, quien ha estado siempre presente en la dirección ejecutiva en estos últimos años, con siempre muy buena química, ¿verdad, Jesús? Tiró una foto toda de rojo, la talibana de la dirección ejecutiva, y siempre con siempre mucha afinidad. Sí. Y bueno, ¿por qué nosotros, la pregunta es por qué nosotros queremos ser presidenta del Partido Revolucionario Moderno? Gracias. Primero porque... La primera pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, nosotros necesitamos reconectarnos con la sociedad, Juan Bolívar, y público que nos ve. Nosotros necesitamos ganarnos la confianza de la gente que está ahí y que no cree en los partidos políticos ni en la política, que no cree en el sistema, que ha perdido la fe, que no siente que hay un partido que le dé respuesta y que aun cuando están disgustados con el PLD, no encuentran alternativa en el PRM. Entonces nosotros tenemos que demostrarle, en primer lugar, que nosotros no vamos a reeditar los errores del pasado, que hemos madurado políticamente, que hemos cambiado y que estamos listos para gobernar este país, para rescatar, como uno siempre llama, la vocación de poder que hemos perdido los PRMistas. Y además, para poder de alguna manera, desde el partido, enviar señales de que se puede hacer política con valores, con principios, que se puede hacer política pegada a los que son los criterios democráticos. Entonces, por eso nosotros queremos llegar a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Asimismo, nosotros
queremos llegar a la presidencia porque este partido necesita crecer. Nosotros somos un partido joven, venimos de un desprendimiento del PRD. Nosotros necesitamos mostrar músculo, tenemos que abrir locales, tenemos que abrir un programa de formación política a todos nuestros dirigentes. Tenemos asimismo que hacer una oposición como la gente quiere. El país está exigiendo que este partido haga la oposición que demanda que le están haciendo ustedes los comunicadores. Nosotros necesitamos una oposición férrea, directa, precisa, concisa. Necesitamos nosotros hacer esa oposición que está demandando las bases de nuestro partido, que le da vergüenza que su dirección no la haga, y también la sociedad dominicana que tiene que ir a las calles en marchas porque no encuentra interlocutores, y eso nosotros tenemos que hacerlo. Y vamos a hacer con una comisión de estrategia, con una comisión de coyuntura, con una comisión de seguimiento a cada gabinete para que nosotros podamos decir lo bueno y lo malo y presentar alternativas a las ejecutorias que hace el gobierno, con una oposición firme pero proactiva, con propuestas. No es solamente que usted está haciendo la cosa mal, sino cómo debe hacerla. Y yo creo que hay que hacer la marca partido, tenemos que construirla. Hay gente que todavía dice, yo nací en el PRD, yo soy PRDista desde siempre y está en el PRM. No podemos nosotros crear con esas, digamos, articulaciones de años un PRD dentro del PRM. Muy bien. Por eso, finalmente, estamos, ¿por qué queremos ser presidente? Para acabar con esas viejas prácticas de repartos, de señalamientos, de imposiciones, con esas prácticas del pasado que no le han hecho bien a la democracia y que han debilitado la institucionalidad interna de nuestro partido. Doctor Jesús Félix Iglesias, ¿para qué quiere ser presidente del PRM? Bueno, un partido político, el objetivo principal es llegar al poder. Y nosotros queremos ser presidente del PRM para organizarlo, engrandecerlo, disciplinarlo y hacer todo lo que haya que hacer para llegar al poder en el 2020. En ese contexto, tan pronto haremos las elecciones el 18 de febrero, queremos hacer un congreso del partido para discutir profundamente una serie de situaciones que el partido necesita. Una de ellas es dotarlo de una ideología de centroizquierda que verdaderamente se solidarice con los derechos de la mujer en igualdad con el hombre, que se solidarice con los derechos que tienen los discapacitados, los envejecientes, el medio ambiente, entre otros. Pero necesitamos hacer un gobierno de la sombra, un gabinete de la sombra, que le dé seguimiento a las ejecutorias del gobierno y que el gobierno sepa que hay un monitoreo permanente para poder decirle cada vez que se desvíen de los objetivos necesarios para el desarrollo de este país un alto y decirle cómo hacer las cosas con credibilidad de la población. Necesitamos fortalecer los sectores, los frentes sectoriales del partido, que son las expertas y los expertos en esas materias, para poder conectarse con la población directamente, con los mejores dirigentes, para explicarle cuáles son, por qué están los problemas en el país y cómo se pueden solucionar. Necesitamos un partido que haga oposición permanente, pero no solamente que haga oposición permanente, sino ofrecerle a la población soluciones creíbles que se puedan llegar, que puedan resultar adecuadamente. Nosotros necesitamos un partido que sepa, que tenga la conciencia que una sola corriente política no puede ganar elecciones en este país y que precisamente necesitamos del concurso de las dos corrientes. Pero no solamente eso, necesitamos hacer el más grande frente de oposición que haya visto este país, discutiendo, analizando y buscándole soluciones con los partidos de oposición, con los movimientos de todos los colores. El movimiento amarillo fue exitoso para lograr un 4% en educación. Ahora mismo el movimiento verde, que acaba de tener una marcha exitosa en el día de ayer, está demandando el cese de la corrupción y la impunidad, el cese de la impunidad. Pero necesitamos otros movimientos
porque la salud en este país es un desastre y necesitamos ponerle otro color a un movimiento que la población demande una mejoría en la salud del pueblo dominicano. Nosotros necesitamos llegar hasta la Junta de Vecinos y hacer una movilización social para lograr nuestros objetivos. Muy bien. Alisa. Mira, ante todo, muy buenos días. Para mí es un grato placer estar en compañía de tanto de don Jesús como de Gianilda. Debo felicitar el hecho de que nosotros somos un partido diferente y estamos exhibiendo hoy que somos un partido que hemos decidido ser diferentes. Y ojalá sea este el inicio de un esfuerzo en el que inclusive juntos podamos salir a recorrer el país en este tránsito último de la convención del partido, porque al final somos un gran equipo, una gran familia, donde no hay diferencias entre nosotros más que el deseo de hacer del Partido Revolucionario Moderno un espacio diferente de participación y una oferta o una opción diferente de gestión de hacer política. Es cierto que la sociedad dominicana ha cambiado y experimenta cambios muy acelerados, inclusive tan acelerados que en oportunidad, cuando nos damos cuenta de que han ocurrido, ya es muy tarde. Vivimos una sociedad de 10 millones de celulares activos, con 4 o 5 millones de nuestros ciudadanos con una cuenta en una red social, un país con más de 2 millones de nuestros niños en una escuela, con 2 docenas de universidades abiertas, un país con una conectividad impresionante con el resto del mundo, que solamente los aeropuertos de Punta Cana y Santiago son referentes en América Latina por cantidad de vuelos que reciben diarios de Europa y de los Estados Unidos, con una diáspora que comienza a ser referente no solamente por su condición de trabajo, sino también porque en los deportes, en la ciencia, en la academia, hasta en la cultura, tenemos un Pulitzer y 2 estrellas Michelin en un restaurante en Madrid. Si nosotros, el PRM, quiere colocarse y dirigir esa sociedad, tiene que elaborar un discurso, programas e ideas que puedan conectarla con esa sociedad. Tenemos que colocarnos a la vanguardia de la sociedad si queremos nueva vez dirigirla. Y para eso tenemos que buscar la manera de que los grupos que hoy no participan dentro del partido vengan a formar parte del PRM y vengan a participar de la política. Me refiero principalmente a los jóvenes, que es el grupo generacional o el grupo poblacional más importante hoy del país y es el menos atado o llamado a participar de los partidos políticos. De las mujeres y de los incrédulos en sentido general que ya no ven en la política ni en los partidos una alternativa. Entonces, elaborar o diseñar, ¿verdad?, gestionar de tal manera que esos grupos específicos puedan venir a formar parte de una organización política para transformar y hacer cosas por el país. Y creo que por el hecho de yo ser joven, de tener 36 años de edad, estoy en condiciones quizás de cierta ventaja para poder ayudar o colaborar para elaborar ese esfuerzo de comunicación y de atracción de los grupos que hoy no son parte del partido. Además que mi propia carrera política, que ha comenzado muy joven, porque con 10 o 12 años ya era parte de un programa de televisión donde denunciaba temas sociales. A los 23 fue secretario político del PRD y miembro de la comisión política del PRD, diputado, el más joven de los diputados del país con 27, y a los 35 años el senador más joven del país. Además que he decidido asumir las posibilidades que la vida me ha dado para también cultivarme y aportar a este país que tanto necesita de nosotros. Este país no es un país cualquiera y las organizaciones tampoco deben de ser una cualquiera. Deben estar llamadas o inspiradas por hombres y mujeres que quieran aportar parte de sí para hacer de la República de Juan Pablo Duarte un espacio diferente de vida y poder darle oportunidad a mi generación y a las que vienen detrás, a la de mi hijo Javier de 10 meses, la posibilidad de vivir un espacio de vida diferente. Bueno, el senador Paliza se pasó al segundo tema inmediatamente, es decir, ¿por qué él? Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué usted cree que debe ser escogido presidente del Partido Revolucionario Moderno? Esta ronda comienza ahora con Jesús Félix Iglesias. Bueno, fíjate que uno nace con conciencia social. La conciencia social uno la adquiere durante el proceso de la vida. Y yo he sido un servidor público durante toda mi vida en un hospital público donde recibo a diario las madres del nivel más pobre de la sociedad y llegan al hospital angustiadas con un hijo en brazos con enfermedades. Es que es doble angustia para esa señora. Y he vivido las carencias que tiene esta población. Cuando nosotros nos sentamos en un escritorio viendo los números fríos, vemos que el 61%
de las personas en este país están en la línea de la pobreza. Que cuando uno se detiene en un semáforo, ve 30 jóvenes vendiendo cualquier cosa para ganarse el sustento de la vida ese día, que muchas veces uno piensa, bueno, vendiendo agua pueden ganarse el salario mínimo y cuando sean envejecientes podrán disfrutar de una seguridad social. Es decir, esas cosas que uno ha vivido a diario es la que le crea a uno una conciencia social. Y esa conciencia social, cuando tú tienes la educación suficiente, la quieres revertir a tu población para un futuro mejor. Esas han sido las razones por las cuales Le toca paliza ahora. Mira, yo creo que tenemos que hacer del PRM un instrumento de participación de todos. Yo en muchas oportunidades cuando recorro el país o converso con amigos, miembros de mi propia generación, se sienten siempre distantes de la posibilidad de participar del PRM y de cualquier otra organización. Eso tenemos que cambiarlo, porque si queremos cambiar este país, tenemos que buscar la manera de introducir en la participación de política hombres y mujeres cuyo interés no sea el particular, sino el colectivo. Y como muy bien expresaba don Jesús, creo que en nosotros, en los tres, existe esa conciencia ciudadana de participar, de poder dar parte de sí, de poder abrazar temas que no son necesariamente propiedad nuestra, sino que son de todos. Es un espíritu que nos convoca a los tres, ¿verdad? A los tres que estamos aquí. Creo que una gran parte de los miembros, perdón, de mi partido por igual. Pero creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo si queremos reorganizar el partido para poder enclavarlo en ese esfuerzo colectivo que tenemos que hacer para hacer del PRM un espacio diferente. Y una de las razones principales por la cual creo que se me debe dar la oportunidad de ser presidente es el hecho de que nosotros tenemos que institucionalizar el partido. Y en mis esfuerzos como joven congresista he tenido en agenda, ¿verdad? La agenda particular nuestra ha estado muy llamado o muy atado a la necesidad de la institucionalidad. Si queremos institucionalizar este país, tenemos que comenzar por institucionalizar nuestro propio partido. Y la aplicación, el ejercicio fiel de la aplicación contundente de los documentos que nos constituyen como partido debe de ser el referente de cómo relanzar o cómo poder hacer funcionar los programas y los esfuerzos que impulsamos desde el partido. Creo que la razón fundamental por la cual nosotros deberíamos convocar o estamos convocados a la renovación del PRM está llamado a abrazar la institucionalidad del partido que está muy presente ahí y que tiene una necesidad imperante de hacer que sus órganos funcionen alrededor de la aplicación fiel de esos documentos que nos han llamado, nos han constituido. Pero al fin y al cabo la necesidad de relanzar el PRM hacia un espacio de participación diferente es quizás el punto fundamental de por qué nos llama a nosotros a ser presidente y la necesidad de mantener unido el PRM alrededor de los liderazgos fundamentales que participan y confluyen a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Jeanilda. ¿Por qué deben votar por mí? ¿Por qué deben escoger a Jeanilda presidenta del PRM? Mira, miren público que nos ve y pueblo dominicano que nos escucha en este programa. El PRMista, el militante, que es el que tiene derecho a elegir y ser elegido, debe votar por Jeanilda Vázquez porque Jeanilda los conoce, porque Jeanilda tiene una vida institucional en el partido y ha hecho carrera política, porque no podemos llegar a la universidad sin pasar por el bachillerato, porque hay que hacer carrera. Para poder conocer lo que tú quieres dirigir, tienes que haber estado en las posiciones, conocer las debilidades, cómo tú vas a convertir estas debilidades en fortalezas. La gente debe de votar por Jeanilda Vázquez porque se ha sentado en la casa de los compañeros a escucharlos, a aconsejarnos ellos a nosotros para decirnos cómo debe de funcionar este partido. Ese militante que está ahí, que a veces sabe más política que nosotros que lo estamos dirigiendo. La gente debe votar por Jeanilda Vázquez porque conoce la realidad del pueblo dominicano, porque soy una mujer que me he curtido socialmente en las luchas sociales y en los afanes de la vida. Entonces nosotros conocemos este partido, sabemos lo que necesita para ganar. Tenemos que recobrar la confianza de los propios dirigentes, entender que el PLD sí es posible que se le gane. Y nosotros estamos claros en eso, porque nosotros pretendemos, a través de este proyecto de participación colectiva que tenemos, crear la verdadera institucionalidad de la hoja al mérito,
Usted no puede, porque sea de un equipo político, llegar a posiciones. Usted tiene que llegar a posiciones porque se las gane, porque su trabajo político, la meritocracia, es importante determinarla en un partido político. Y yo creo que tenemos los méritos porque no hemos ganado durante años. Hemos empezado en el primer escalón como una coordinadora de un distrito municipal, luego de un municipio, luego de una provincia, luego de una región, y hemos ido escalando posiciones una a una. O sea, hemos participado en cientos de convenciones, sabemos los problemas que se dan en cada una de las coyunturas, sabemos las necesidades que tenemos de locales, porque hemos estado en patio de tierras haciendo reuniones, sabemos las necesidades que hay de adiestrar a nuestros compañeros que no tienen herramientas, porque no saben cómo dirigir una reunión, porque no saben cómo convencer, cómo persuadir, porque no tienen las herramientas políticas propias para poder competir con el PLD. Porque nosotros sabemos que necesitamos hacer un programa de capacitación permanente y el compañero que me ve sabe que yo entiendo de eso y que lo hemos hecho. Y también deben de votar por nosotros, no solamente porque representamos el segmento más grande de la población, que son las mujeres, sino porque nos hemos preparado para este desafío. Nos hemos preparado con la experiencia y en la capacitación. Nosotros somos egresados de universidades internacionales y hacemos talleres cada 6 meses de actualización política para nosotros estar listos para este gran desafío que significa dirigir el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, vamos a hacer una pausa para que le brindemos este cafecito Santo Domingo y entonces continuaremos con otra ronda ahora que cómo podría el PRM vencer la maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana con amplio dominio de las estructuras del Estado. Esa será la siguiente ronda después de la pausa. Para los que se integraron últimos, estamos conversando aquí con 3 de los 4 aspirantes a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Nos acompañan aquí Yanila Vázquez, el doctor Jesús Félix Iglesias y el flamante senador de Puerto Plata, el más joven de los senadores de la República Dominicana. Y justamente con paliza vamos a comenzar esta tercera ronda. Y quisiéramos saber ahora cómo ustedes lograrían que un partido como el Partido Revolucionario Moderno pueda enfrentar una maquinaria tan poderosa como la del Partido de la Liberación Dominicana, que sí que tiene experiencia de poder y que está en el poder. Mira, no sería la primera vez, ni será la última, en donde regímenes o gobiernos con mucha fuerza y dominio o control de todas las estructuras gubernamentales pierdan un proceso electoral. Y en República Dominicana ha sucedido en varias oportunidades y ha sido la familia revolucionaria la que ha tenido a bien hacer o generar los cambios de gobierno y de romper esas estructuras cómodas que se dan del dominio completo de las estructuras gubernamentales. Y le vaticino que en el año 2020 se volverá a producir con el Partido Revolucionario Moderno al frente. Para eso tenemos que hacer algunas cosas, porque además es un gran reto y no es del todo sencillo. Creo que lo primero que debemos hacer, y nosotros desde la dirección del partido inaugurar, es una forma diferente de hacer oposición. La oposición no es una rueda de prensa, no puede ser una rueda de prensa en aire acondicionado una vez por semana. La oposición tiene que ejercerse de una manera diferente. Para ello yo entiendo que nosotros tenemos que hacer que en cada estructura del partido, donde quiera que haya una población allí presente, en cada barriada, en cada distrito municipal, en los campitos más remotos de República Dominicana y en las grandes ciudades, allí hay un tema o una problemática que identificar y una solución que proporcionarle. Y nosotros desde el PRM, un PRM organizado y llevado, ¿verdad?, dirigido de una manera tal que los organismos funcionen, tenemos que hacer oposición desde allí. Que la oposición surja desde las propias bases y que sea un esfuerzo mancomunado de los 520,000 miembros que tiene el Partido Revolucionario Moderno inscrito. Esa oposición tiene que ser vertical, tiene que ser fuerte, pero también tiene que ser útil, porque hay una masa poblacional importante que está cansado de políticos que no hagan otra cosa que pelearse y que los colores sean uno tal que se impongan, que luzca como una lucha de quítate tú para ponerme yo.
La sociedad también quiere ver políticos que puedan proponer soluciones a sus problemas y trabajarlos juntos. Entonces, el esfuerzo que tenemos que generar desde la oposición nuestra es una llamada a hacer esa oposición como la que he descrito. Pero además, unir a otros a este gran esfuerzo y a este gran proyecto de partido y de país que debe ser el Partido Revolucionario Moderno. Y hoy que la sociedad se moviliza más que nunca, que ha habido referentes importantes de movimientos sociales que han logrado objetivos específicos, está ahí la conciencia o la necesidad de generar un cambio, pero tenemos nosotros que construir o ser alternativa de ese cambio para poder desplazar de una vez y por todas al Partido de la Liberación Dominicana. Y vuelvo a repetir, en una presidencia nuestra haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para propiciar que en el año 2020 el Partido Revolucionario Moderno, con ideas muy claras y referentes muy específicos, sea la opción de poder y de cambio en la República Dominicana. Jeanilda Vázquez, la doctora Jeanilda Vázquez, ¿cómo lo podría el PRM enfrentar con éxito esa maquinaria de poder que gobierna el país? Mira, lo primero que nosotros tenemos que poner muy en claro es que el PLD no es invencible. Claro. El PLD, nosotros hemos sido capaces de desplazar al PLD en muchas plazas. Nosotros ganamos la alcaldía de La Vega, de San Francisco, de Nagua, de Moca y muchas otras más, solo por citar algunas, la del Distrito Nacional. Pero nosotros, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia de ese partido en esos lugares con los que no lo hemos logrado? La vinculación con la sociedad, Juan Bolívar. La vinculación con la gente. Nosotros vamos a lograr desplazar al PLD del poder cuando la gente entienda que nosotros somos el partido que representa sus intereses, cuando nos vinculemos con ellos, cuando seamos parte de la solución de sus problemas. Y para eso nosotros tenemos que insertarnos. No es posible que un compañero que presida el partido en un municipio no conozca cuál es el padre de la parroquia que está en su comunidad, que no conozca cuál es el pastor, que no sepa cuál es el presidente de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, que no se involucre con los problemas sociales de la comunidad, que el partido sea parte de la solución de esos problemas. Cuando usted empieza a servirle, usted tiene calidad para pedirle el voto a la gente, porque usted le ha servido primero. Entonces, la política es servicio. Nosotros tenemos que volver a eso. Tenemos que hacer la oposición que la gente quiere. En la calle, en la marcha verde de ayer, la gente no estaba light, la gente estaba demandando, diciéndole corrupto de frente en la cara a los PLDistas, desnudando la corrupción que tiene este gobierno. Y eso tenemos que salir a decírselo. Pero por supuesto, no en ruedas de prensa, en aire acondicionado, no en la calle, en los colmados, en las guaguas, en los barrios, la gente diciendo con una línea del día, con una comisión de estrategia, que la agenda seamos nosotros que la implementemos y no la oposición, que un escándalo supera al otro. La agenda tiene que ponerle a la oposición, jugar nuestro rol como partido de oposición, cada quien jugando su rol. Y esta oposición que nosotros estamos diciendo es una oposición que tiene que tener un programa de radio para bajarle la línea del día a nuestros militantes, un programa de televisión, un contacto, un partido en red, que al nivel de un clic usted inmediatamente se informe cuál es la posición del partido con respecto a los temas que están acuciando al pueblo dominicano. Entonces nosotros tenemos que hacer de este partido una estructura. Nosotros no podemos ganarle al PLD con toda su maquinaria y todo su poder si nosotros no somos capaces de tener a un delegado profesionalizado, si nosotros no somos, y tú lo sabes, con participación ciudadana, las debilidades que tienen nuestros delegados. Tenemos que profesionalizarlos, tenemos que hacer una maquinaria electoral, control del votante, saber qué tenemos en cada colegio electoral, preparar a todo un recinto electoral blindado para nosotros poder hacer el trabajo político con tiempo, trabajar al votante 2 años antes, y por eso tenemos el tiempo ahora. Necesitamos, para ganarle al PLD, saber que el PLD no es invencible, que aquí no se gana con recursos, sino con propuestas, con servicio a la gente. Al que usted sirve, nunca le van a negar el derecho a votarlo. Y eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Creemos que le vamos a ganar al PLD haciendo lo correcto, demostrando que somos un partido que hemos madurado, que no vamos a tener las viejas prácticas del viejo PRD, y que nosotros, si queremos institucionalización, tenemos que comenzar con la práctica nuestra, ganándonos nuestros puestos, y sin que las imposiciones y las viejas mañas
que nos han llevado a estar tanto tiempo en la oposición. Finalmente quiero decirle que nosotros en los últimos 30 años hemos gobernado 4 años los revolucionarios. Y ha sido por los errores que hemos cometido. Estamos llamados ahora a hacer un ejercicio inteligente de la oposición. Si queremos de verdad que este país llegara al poder, que es nuestra mayor posición, y desde ahí hacer los gobiernos que este pueblo está demandando, que merece el pueblo dominicano y que quiere todo el país y nosotros como políticos también. Don Jesús. Mira, nosotros necesitamos reactivar parte de lo que está escrito en los estatutos. Una de ellas es una comisión de estrategia que nunca ha funcionado. Otra es una comisión contra la lucha de la corrupción, que tampoco ha funcionado. Nosotros tenemos que hacer también una comisión de coyuntura, pero después que organicemos adecuadamente el partido, parte de nuestro entrenamiento en política fue con José Francisco Peña Gómez, y el acuerdo de Santo Domingo fue la que pudo llevar al poder a el PRD y a don Antonio Guzmán Fernández. Entonces, como este Partido de la Liberación Dominicana tiene prácticamente el control de todas las instituciones, nosotros tenemos que hacer un frente opositor lo más ampliamente posible. Ahora, el frente opositor no solamente es de palabra, son con los hechos. Y los hechos es que cuando tú organizas un partido donde le das fortaleza a los frentes sectoriales para que estén constantemente en comunicación con la población, diciéndole lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, protestando todas las anormalidades que hay en el país, en cualquiera de las... ¿Qué mejor que el Frente de Salud para decir cómo está la situación de salud del pueblo dominicano? ¿Qué mejor que el Frente Agropecuario para decir por qué están encarecidos, por ejemplo, el ajo, la cebolla, que tiene precisamente el presidente del Frente de Salud, está demandado por un funcionario público que ha violado todas las leyes de este país? Entonces, nosotros tenemos que organizar bien el partido y comenzar a hacer uniones con todos los grupos sociales de la sociedad dominicana para hacer ese gran frente opositor y poder entonces vencer al PLD en el 2020. José Ignacio Paliza. Paliza fue que inició. Vamos con la siguiente ronda, que le toca comenzar ahora otra vez a Gianilda. Gianilda, la cuarta ronda, ¿qué opinas sobre la posibilidad de que el presidente Danilo Medina sea repostulado de nuevo a la presidencia en el 2020? Mira, yo creo que eso sería nefasto, no solamente para el país, sino también para la institucionalidad de nuestra nación. La reelección ha sido procesos que nunca le han dejado buen sabor a los ciudadanos y que debilita la democracia en muchísimas formas. Nosotros como partido siempre hemos estado claros en que los procesos de reelección, especialmente desde el poder, son nefastos para la economía. El PLD ha perdido todo el criterio, ha perdido hasta las formas de hacer las cosas. No solamente se comen tiburones podridos, elefantes y otros seres de la naturaleza, sino que hacen una mala práctica del poder, y eso nosotros tenemos que erradicarlo. Y sabemos que están en eso porque todo este movimiento verde que ha desnudado al PLD, que le ha dicho a la población lo que es por dentro el PLD, las crisis que llevan internamente, las situaciones de falta de arbitraje que hay en ese partido. Y la reelección pasa precisamente porque dos grupos enquistados en un partido entienden que es uno o el otro, porque no hay institucionalidad en ese partido. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos evitar en el PRM. Por eso nosotros hemos visto que los partidos se han quedado sin árbitros, porque cuando dos fuerzas surgen y una tiene la presidencia y otra tiene la Secretaría General, eso hace que se polaricen las cosas, que no hayan entendimiento, que no hayan referentes, que no haya arbitraje. Por eso, en las presidencias de los partidos tienen que haber gerentes
Tiene que haber personas que puedan marcar la diferencia, que puedan ser neutrales, que puedan ser equilibrados entre un sector y otro, porque los intereses encontrados siempre van a existir. ¿Por qué la reelección es una posibilidad en el PLD? Por las luchas internas que tienen, que no son capaces de ponerse de acuerdo, que no son capaces de desarrollar liderazgos a otro nivel, que no son capaces en el propio PLD de construir opciones de poder. Entonces tiene el ser, la sublimización del poder desde el poder hace que se crean seres que son insustituibles, y no es verdad. Entonces la falta de institucionalización, eso es lo que hace. La institucionalización de los partidos no es un simple mecanismo, un postulado. Para usted estar institucional, lo primero que tiene que hacer es, con su propia vida, ser institucional. Nosotros, Juan Bolívar, por ejemplo, cuando decidimos aspirar a esta posición, nosotros escribimos una comunicación al liderazgo del partido, a Hipólito y a Luis, pidiéndole que se mantuvieran neutrales en el proceso, diciéndole, miren, ustedes son los líderes, mantengan la neutralidad. Le escribimos una comunicación al liderazgo de nuestro partido tradicional, ese liderazgo moral, diciendo ustedes deben de ser árbitros, porque el arbitraje en los partidos fue lo que nos llevó a dividirnos del PRD. Entonces, ese arbitraje es lo que ha faltado en el PLD, ha faltado en el Partido Reformista, por eso tienen que dirimir sus problemas en el Tribunal Superior Electoral. Y eso es lo que no queremos que pase en el PRM. Por eso nuestra opción política es encaminada a eso. Y los embates reeleccionistas del presidente Danilo Medina, tenemos que combatirlo en las calles, con la gente, haciendo conciencia del daño que hace la reelección para el país, para la economía, y lo mal que ha hecho el gobierno, cuando todos los indicadores dicen que no es el mejor gobierno. Un gobierno en donde el 65%, y lo dicen las encuestas, de nuestros jóvenes se quieren ir del país. Un país en donde el 32% de nuestros jóvenes ni estudian ni trabajan. Un país en donde ha aumentado, después de la inversión millonaria que se ha hecho en educación, la deserción escolar increíblemente. Un país en donde aumenta la muerte infantil, en donde aumenta el abuso intrafamiliar con los feminicidios. Un país en donde nuestras niñas están pariendo niños. Es un país que no merece, es un gobierno que no merece reelegirse. Además de la gran fuerza que tiene el endeudamiento externo que ha llevado y que va a llevar a este país a un colapso económico. Vamos a ver, Jesús. Bueno, realmente la reelección, mira, la democracia es el respeto de la Constitución y las leyes. Y el Partido de la Liberación Dominicana ni respeta la Constitución ni respeta las leyes. Y por lo tanto, la reelección es funesta, tal y como dijo Gianilda, es funesta para el país. Tiene que haber una movilización social, tiene que haber un cambio de personas en la conducción de los países. Y cuando tú pasas balance precisamente de lo que ha sido el gobierno de Danilo Medina, tú ves que el endeudamiento público está ya en los niveles más elevados, donde tenemos que pagar intereses, tenemos que tomar prestado para pagar intereses de la deuda. Cuando tú ves los índices, por ejemplo, mortalidad materna, mortalidad infantil en salud, son de los más altos del continente americano. Entonces, ¿de qué reelección me están hablando? Cuando estamos produciendo una sociedad dependiente de un gobierno y no hay forma de que el gobierno elabore planes para el desarrollo y la creación de empleo que tanto necesita la juventud dominicana. Por lo tanto, la reelección debería ser combatida con movilización social, explicándole a la población lo funesto que es una reelección, que es el camino a establecer una dictadura política en el país. José Ignacio Paliza, diputado en el periodo de la anterior, cuando se decía que no había posibilidad de que Danilo se reeligiera. ¿Qué posibilidad? ¿Cómo ve la posibilidad de que el presidente sea repostulado otra vez en el 2020? Mira, aprovecho su comentario inicial de la pregunta, sí, y la ato porque esta pregunta está vinculada a la pregunta anterior. Y en las dos últimas oportunidades que he tenido a bien participar, hemos vencido al Partido de la Liberación Dominicana. En Puerto Plata, con mucha humildad, sí sabemos vencerlos.
y creo que no sería diferente en el año 2020, en una presidencia impulsada por nosotros y acompañada por tanto Gianilda como don Jesús y toda la militancia del partido. No sería difícil vencer al Partido de la Liberación Dominicana. Lo cierto es que nosotros debemos impedir la reelección, no del presidente Medina, sino del Partido de la Liberación Dominicana. De 21 años, de los últimos 21 años han gobernado 17 y los problemas siguen siendo los mismos. En 17 años, suficiente tiempo para que todos los problemas, las principales necesidades del país hubiesen estado cubiertas. Y no conozco una, que me mencionen una que han podido atender. La educación seguimos teniendo parámetros que no son alentadores. La salud, bueno, el doctor muy bien lo ha expresado, ha colapsado en República Dominicana. La seguridad ciudadana es una que ninguno de nosotros puede sentirse seguro de caminar una calle nuestra en horas de la noche. El problema eléctrico nacional sigue allí. Cada uno de los problemas y de las coyunturas fundamentales del país en 17 años de gestión gubernamental no han sido resueltos. Por tanto, lo que el país y nosotros desde el PRM debemos impulsar es un proceso que impida la reelección de una organización, de un partido que no ha tenido la capacidad de solucionar los problemas fundamentales de este país. En relación a la propia Constitución de la República, la Constitución no es un documento cualquiera. Nosotros también tenemos que impulsar a lo interno del partido y desde allí a la sociedad en sentido general, orgullo por su Constitución. Señores, la Constitución es el documento que nos define, que define quién somos cada uno de nosotros, que define lo que es la República Dominicana. Su reforma constante es una reforma a nosotros mismos, a nuestra propia identidad. Tenemos que generar estabilidad constitucional y estabilidad a nuestras instituciones. Es allí donde reside o residiría el futuro de nuestra democracia y de nuestro país. Por tanto, desde la presidencia del PRM y desde el esfuerzo conjunto que debemos impulsar desde la oposición, tenemos que hacer todo, nueva vez, todo lo que esté en nuestro alcance para poder propiciar que esa Constitución tenga niveles de tranquilidad y que pueda prolongarse en el tiempo su permanencia, de tal modo que nosotros podamos generar niveles de institucionalidades importantes en República Dominicana y rescatar parte de las reivindicaciones que Peña, que doña Milagros, que don Hugo, que muchos otros de nuestros referentes a lo interno del partido hicieron y forjaron en la década de los 90, que propiciaron, ¿verdad?, una ola positiva alrededor del sistema democrático en República Dominicana. La reelección en nuestro país ha sido lamentable y ha sido funesta. Y estoy convencido de que en esta oportunidad no se producirá. Bueno, por cierto que he mencionado al doctor Hugo Tolentino y se encuentra entre nosotros. Le damos un gran saludo a ese ejemplo de lucha por la democracia. Estoy intentando ganar su voto. Estoy intentando ganarme su voto. Muchas gracias a don Hugo por acompañarnos en esta mañana aquí. Vamos a hacer una última pausa para venir ya, digamos, 2 rondas más cortas finales. ¿Cuáles reformas políticas requiere el sistema nacional en lo inmediato? ¿Y qué haría si no resulta electo presidente del PRM? Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero quedan 2 preguntas. Y esta que vamos a hacerle ahora es muy importante. ¿Qué reformas políticas y sociales necesita No, la política, nada políticas, más, las sociales, no, nada política. reformas políticas necesita la República Dominicana para atender los reclamos de la población? Bueno, la más importante de todas es la aprobación de las 2 leyes de la Junta Central Electoral, las leyes electorales de los partidos políticos de la Junta. y de la Junta. Eso es sumamente importante porque uno de los artículos de la Constitución, creo que el 171, señala que la mitad de los procuradores adjuntos deberían ser nombrados por ley, cosa que tengan la independencia de no depender del Poder Ejecutivo. Y uno de esos procuradores adjuntos debería ser el procurador fiscal de la Junta Central Electoral. Y eso le daría mucho más seguridad a los partidos políticos de ir a las elecciones con leyes ya aprobadas. Sin embargo, están engavetadas precisamente en el Congreso que el compañero Paliza podría
tener un poquito más de expresión de qué es lo que está sucediendo ahí, porque precisamente como el PLD tiene mayoría en el Congreso, la tiene engavetada. De todas maneras, también se ha hablado de el voto preferencial, y nosotros consideramos que el voto preferencial no debe existir si hay primarias en los partidos políticos, porque dentro de las primarias de los partidos políticos, si hay, por ejemplo, 10 regidores aspirando, pues el que saque más votos dentro de la primaria de su partido es el número 1, y así sucesivamente con los demás regidores. Y entonces no debería de existir el voto preferencial cara a las elecciones generales. Yo creo que esas dos leyes son importantísimas para el desarrollo de la democracia en el país. Yanila. Bueno, nosotros entendemos que en el marco jurídico hacen falta aprobar las leyes que garantizan el ejercicio político en la República Dominicana, la ley electoral, la ley de partidos. Nosotros abogábamos por un código electoral que incluyera una ley de garantías electorales. El ciudadano tiene que tener garantías que cuando ejerza su voto le sea respetado el derecho a eso y que norme todo el sistema jurídico. Nosotros debemos darnos un marco regulatorio. Hay otras leyes que también tienen que ser aprobadas, como la ley, el pacto eléctrico, que una ley que genere un ejercicio sano de lo que es un sector tan neurálgico para el desarrollo del país. También un pacto fiscal. No es posible que nosotros en este país, más del 60% de los ingresos vengan de los pobres, cuando los ricos son los que producen, y debería de ser al contrario, tiene que invertirse la pirámide, las exenciones, regularizar todo eso. El sistema fiscal debe ser para incentivar el progreso, el desarrollo, no al contrario, para estrangular a la clase media que quiere aportarle al país y que lo ahogan con impuestos y con una serie de situaciones que no le permitan desarrollarse. Nosotros tenemos que ir a un pacto social, a un proyecto de nación. Nosotros, si no tenemos claro, no importa el partido que venga, la continuidad del Estado, tenemos que ir a darle al país una norma, un pacto de 20 años, qué vamos a hacer en educación, qué vamos a hacer en salud, cuánto vamos a invertir en salud, que un país mínimamente desarrollado debería de invertir un 6% de su Producto Interno Bruto. ¿Cómo vamos a manejar el tema de la deuda? ¿Cómo vamos a reestructurar la deuda pública y privada? Y necesitamos también un marco regulatorio con el tema del Código Penal, el tema del aborto que tiene que ser estimado, el tema también de los feminicidios que sean abordados. Hay una serie de leyes que están pendientes en el Congreso y que tienen que salir de ahí, porque el país, hay leyes que ya no las aguanta más en el Congreso de la República y que están por los intereses políticos, por la falta de voluntad política de que estas cosas se resuelvan y que nosotros podamos tener este marco regulatorio. Para mí lo más importante es determinar un proyecto de nación, que todos nos pongamos a construir el país que queremos, a un proyecto como el 4% para la educación, como no hemos puesto de acuerdo en alguna, aunque tengamos que forzar lo que tengamos que forzar, un proyecto que genere desarrollo, que ese crecimiento que hemos tenido, sostenido durante los últimos 20 años en nuestro país, que es récord de la región, redunde en un desarrollo humano, que nosotros podamos tener una redistribución de ese ingreso para que todo el pueblo dominicano Paliza, se ¿cuáles son las reformas políticas? Mira, son muchas. Que requiere la sociedad. Son muchas. Y para eso coincido con mis compañeros en la necesidad de que el PRM debe de participar de ellas. Porque al fin y al cabo el objetivo fundamental de nuestra organización y de todas las organizaciones del sistema es hacer cosas en pos del bienestar colectivo. Y el PRM tiene que estar ahí en esas reformas. Sin embargo, en la naturaleza de este conversatorio, creo que la principal reforma que deberíamos comentar son las vinculadas al proceso político, a cambiar la forma en la que hacemos política. Para eso la ley de partidos y la nueva ley electoral son fundamentales. ¿Por qué no se aprueba la ley hoy? No se aprueba porque las mayorías no quieren ser reguladas. En su oportunidad, el PRD también tuvo mayoría y no impulsó un proceso de regulación. En este caso, para la salud de la democracia dominicana y para la salud de los participantes dentro de la propia democracia, esa ley no puede esperar más y debe ser aprobada lo antes posible para que pueda normar y regular los procesos que habrán de celebrarse próximamente. Ahora,
Sé que hay muchos temas dentro de la propia ley de partidos que han sido de interés, particularmente el de las primarias, que ya nuestro partido ha fijado una posición sobre el apoyo a las primarias simultáneas y cerradas, cosa que nosotros apoyamos, pienso que todos. Sin embargo, para mí el elemento principal o fundamental en esa discusión es otro, que es el del financiamiento. Porque el dinero se ha constituido hoy en el elemento fundamental o en uno de los elementos fundamentales para la participación en política. Y el limitante principal para que jóvenes, para que mujeres, para que ciudadanos con una larga trayectoria de vida puedan participar o presentar un proyecto político ante la nación. Y además, el financiamiento también generaría transparencia al proceso. Que si Paliza recibe un peso de tal o cual grupo, tenga que hacerlo público y luego la sociedad pueda tener la capacidad de dar seguimiento a cuál es el comportamiento de Paliza, cómo vota en el Senado, si viene a favorecer o no a esos grupos que lo han financiado. Además, pararíamos la posibilidad de que el dinero fácil pueda penetrar en la participación en política y también limitaríamos a que el gobierno pueda invertir cualquier cantidad de dinero de manera libre, tanto en los procesos internos como en las elecciones en sentido general. Ese instrumento o esos instrumentos de la ley de partido, así como también de una nueva ley electoral, sería garantía daría mayor garantía y solvencia al proceso electoral venidero y nos colocaría a todos en igualdad de condiciones, sabiendo que los procesos en política son cíclicos y que hoy el que está arriba, mañana no lo estará. Por tanto, tenemos que pensar en el bien colectivo y no en el interés particular de ningún grupo o de ningún participante de manera particular que pueden tener que dentro del marco actual tiene algún nivel de ventaja. Bueno, nos quedan apenas 3 o 4 minutos, vamos a una última ronda que es de 1 minuto per cápita. ¿Qué haría si no es electo presidente del PRM? Le toca iniciar esta ronda a José Ignacio Paliza. Bueno, creo particularmente que la suerte de alguna manera nos acompaña. Sin embargo, esto es un partido de amigos, esto es un gran equipo, es una gran familia. Aunque cuando usted ve aquí 3 propuestas, en realidad, al fin y al cabo es una, que es la de hacer de este PRM un instrumento fuerte. Y sé y estoy convencido de que al final del proceso todos nos abrazaremos para hacer del PRM una opción viable y útil. No se puede ver esto como la presidencia de Paliza o de Don Jesús o de Gianilda, sino que tiene que ser un proyecto colectivo. En la medida en la que nosotros podemos percibirnos de esa manera, entonces tendremos mayor garantía de que los esfuerzos que vamos a impulsar sean posibles y que las metas que nos tracemos sean alcanzables. Por eso yo, en todo caso, en la participación nuestra en el PRM no está revestida alrededor de una posición específica como nunca lo ha estado, sino alrededor de los propósitos que nos constituyen y nos invitan a participar dentro del partido. Si fuera Gianilda o Jesús quien ganara, Jesús es que le toca. Sí, claro. Entre nosotros, pierda usted el cuidado, yo voy a responder por ello. No habrá ningún inconveniente entre nosotros porque sabemos y estamos convencidos de que hay un proyecto que es principal, que es el PRM. Mira, en cualquier competencia, unos van adelante y otros van atrás. Unos ganan y otros quedan en segundo o en tercer lugar. Y hay que tener conciencia de eso, de que uno puede ganar o puede perder. Actualmente, mi entusiasmo es que vamos a ganar el 18 de febrero. Pero si por cualquier razón yo perdiera, seguiré siendo un militante más del Partido Revolucionario Moderno y estaría en disposición de ofrecer la experiencia que tengo acumulada en beneficio del partido. Punto. Gianilda. Bueno, en nuestro caso, nosotros somos una trabajadora política a tiempo completo. Nosotros hemos demostrado en nuestra trayectoria política que siempre hemos estado al lado de los mejores intereses de nuestro partido. El antes o el viejo PRD y hoy en este instrumento nuevo que tiene que demostrar que llegó para quedarse, que es el PRM. Nosotros vamos a una competencia entre hermanos, una competencia en donde luego tendremos que darnos la mano y felicitarnos. Si esa competencia se hace sobre la base del respeto, si se hace sobre la base de las garantías, de que todos los que participemos quedemos conformes de ese proceso, la integración se va a dar automáticamente, porque todos vamos a ser parte en la construcción de este instrumento del poder que significa este partido. Nosotros tenemos que llegar al poder, esa es nuestra meta. El compañero que me ve, el militante que me ve, sabe que nosotros tenemos las herramientas para poderlo hacer y que nosotros estamos en este reto para ganar. Estamos conformando lo que nosotros llamamos la antilínea,
que el dirigente vote por su conciencia, que haga un voto reflexivo. ¿Quién es la persona que te representa? Y en ese punto entendemos que vamos a ser la representante de ese sentimiento de déjenme expresarme que tiene la base de nuestro partido. Y vamos a ser parte de esta colectividad como siempre lo hemos hecho en nuestra trayectoria política. Muchas gracias a ustedes por esto. Quiero solidarizarme formalmente con el compañero Andrés, que no está aquí por el fallecimiento de su suegra y con toda su familia. Que sea extensivo de todo. Extensivo para Lo todos. lamentamos. Sí, eso es lamentable, sí, que no no haya podido participar porque él había confirmado y ayer fue que, Sí. creo que antes de anoche que falleció la suegra, ayer fue que comunicó que le resultaría imposible. Muchas gracias a José Ignacio Paliza, a Jesús Félix Iglesias y a Gianilda Vázquez. Gracias a ustedes por Los otros tres aspirantes a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno junto con Andrés Bautista. Les invitamos para el próximo martes que tendremos un segundo panel, esta vez con los candidatos a secretarios generales a nivel nacional del Partido Revolucionario Moderno. Y muchas gracias a todas y todos ustedes también por la compañía de este martes aquí en 1+1, principio y fin de la comunicación.